Saludos a todos los oyentes, bienvenidos a este espacio de reflexión. Reflexión que hoy queremos enfocar un poquito a lo que está sucediendo en Israel. En los últimos días, la Biblia nos dice que una serie de horribles eventos se va a llevar a cabo en la tierra de Siria. Uno de estos eventos es la desaparición de Damasco como una de las ciudades de estreno en el mundo, la ciudad más antigua continuamente habitada en el planeta. Damasco ha sido testigo de al menos 5.000 años de historia humana. Algunos historiadores creen que la ciudad se remonta al séptimo milenio. De hecho, Pablo estaba camino a Damasco cuando Cristo se le apareció por primera vez a él. Un evento que, como ya sabéis, transformó no solo su vida, sino el curso de la historia humana. En un futuro muy cercano, Damasco dejará de ser ciudad. El profeta Isaías nos habla de un conflicto entre Damasco e Israel y al hacerlo, él revela ciertas profecías que se han cumplido parcialmente en el pasado. Sin embargo, el cumplimiento final de Isaías 17 permanece en el futuro. No sabemos si se va a producir en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años. Lo que sí sabemos es que Israel ahora mismo está en guerra contra Palestina. Esa franja de Gaza es un lugar donde terroristas de Hamás y otros tipos de terroristas, porque ahí se juntan todo tipo de terroristas, están escondidos. Es triste ver que estos terroristas utilizan escudos humanos. Se llevan a civiles inocentes, secuestran, lo hemos visto en imágenes en días anteriores, cómo secuestraban a jóvenes, a familias, y se los llevaban a esa frontera de Gaza. Israel tiene que responder. Y seguramente en esos lugares donde ellos se esconden, se llevan inocentes. Desconozco cuándo será el conflicto entre Israel y esta ciudad de Damasco. Desconozco cuándo será el conflicto entre Israel e Irán, que en el Antiguo Testamento Irán era Persia. Esto es lo que Dios reveló al profeta Isaías. Estos versículos nos pintan un panorama oscuro. La ciudad de Damasco se convertirá en un montón de ruinas, totalmente destruida. La gran ciudad será carente de vida humana y se convertirá en el hogar de todo tipo de vida silvestre en la ausencia de los seres humanos para ahuyentarlos. Te invito a que lo leas. Isaías capítulo 17, versículo 3. Para ubicaros un poquito, a los que a lo mejor desconocéis dónde está Damasco. Damasco es la capital y la segunda ciudad más poblada de Siria, después de Alepo. Además de ser una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, con más de 4.000 años de historia, Damasco es un importante centro cultural y religioso del levante mediterráneo. Dentro de la ciudad de Damasco se han visto vídeos, imágenes de terroristas conviviendo pacíficamente con los ciudadanos, con el pueblo. Eso también ha sucedido y está sucediendo en la Franja de Gaza. De acuerdo con estos versículos que acabamos de leer, las ciudades de Aroer, que se encuentran en la orilla norte del río Amón, justo al este del Mar Muerto, también estarán desiertas. Sin embargo, el pasaje no dice que serán destruidas de la misma manera como Damasco, solo que serán desiertas. Desconocemos si serán destruidas por misiles, cohetes, no lo sabemos. A lo mejor Damasco es destruida por un terremoto, no lo sabemos. Hay una profecía en el Salmo 83. David habla sobre la destrucción de los enemigos de Israel. Salmo de Asaf. Salmo 83 y Isaías 17 describe la misma escena del destino de los enemigos de Israel. En torno a Israel moraban
pueblos enemigos que pretendían apoderarse de su herencia. ¿Resultaría esto en el exterminio de los israelitas? Mientras permanecían fieles, contaron con una ventaja decisiva. Jehová mismo peleaba por Israel. Josué capítulo 10, versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Si tienes unos minutos y si nos estás escuchando a través de tu móvil o a través de un vídeo o a través del ordenador, cuando terminemos esta reflexión me gustaría que accedieras a internet y buscaras un mapa de Israel. Me gustaría que vieras los diferentes países que rodean Israel. Todos esos países que rodean Israel son enemigos. Es decir, que Israel está rodeada de enemigos. Israel es como aquí en España la Comunidad Valenciana, de territorio, pequeña. Pero Dios puso sus ojos en Israel. Jehová mismo peleaba por Israel. Pero Israel decidió vivir conforme a su voluntad. Esto quedó demostrado patentemente durante el reinado de Jehoshafat. Los ejércitos de Amón, Moab, para la audiencia que no lo sepa, Amón y Moab son los hijos que tuvo Lot con sus hijas. Cuando escaparon de Sodoma y Gomorra, sus dos hijas, entre ellas, dijeron: no puede ser que no dejemos a nuestro padre sin descendencia. Emborracharon a su padre y se acostaron con él. Y los dos hijos que nacen a las hijas de Lot son Amón y Moab. Estos dos pueblos, estos dos hombres, fueron los que persiguieron a Israel. Amón y Moab son enemigos de Israel, al igual que lo es Ismael. De Ismael vienen todas las naciones islámicas que ahora mismo quieren destruir a Israel. Josafat entonces rogó a Jehová: aquí están ellos recompensándonos mediante venir para expulsarnos de tu posesión que tú nos hiciste poseer. Oh Dios nuestro, ¿no ejecutarás juicio contra ellos? Y claro que lo ejecutó. A Judá se le aseguró: la batalla no es de ustedes sino de Dios. Y Jehová confundió a los enemigos de modo que se dieron muerte unos a otros. Esto lo puedes encontrar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Finalmente, después de siglos de pelear por Israel, Jehová permitió que naciones enemigas lo conquistaran. En el año 740, los asirios pusieron fin al reino de 10 tribus porque los hijos de Israel habían pecado contra Jehová. Puedes leerlo, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7 en adelante. Poco después, en el año 607, los babilonios acabaron con el reino de las 2 tribus por su desobediencia. 2 referencias, segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 10, y segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 16. Este periodo de la historia de Israel pone de relieve la importancia de obedecer a Jehová. Naciones enemigas, las conocemos todas. En infinidad de ocasiones, cuando se nos comparte sobre diferentes personajes de la Biblia, se mencionan sus naciones. Lo hemos hecho aquí, en este canal de YouTube de Radio Solidaria. Lo hacemos en la programación. En las tertulias, nuestros invitados han hablado en varias ocasiones de diferentes naciones enemigas de Israel. Amalek, Amón, Asiria, Babilonia, Edom, Egipto, Etiopía, Filistea. Para la audiencia que no lo sepa, los filisteos, ¿dónde están ubicados ahora mismo en el mapa? Efectivamente, en Gaza. Moab, Siria. Todos estos son enemigos de Israel. Todas estas son naciones enemigas
Y sus textos los puedes encontrar en la palabra de Dios. Por ejemplo, Amalek. ¿Quién no se acuerda de los amalecitas? David habla de los amalecitas. Amón. Lo puedes leer en el segundo libro de Crónicas. También en el segundo libro de Reyes. Mira lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 24, verso 2. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Dios permitía que los enemigos de Israel conquistaran Israel, porque Israel, el pueblo, decidió vivir conforme a su voluntad. De Asiria habla la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 18. De Babilonia también. De Edom. De Egipto. ¿Qué podemos decir de Egipto, verdad? Tantos enemigos que tiene ahora mismo Israel. Hace 50 años, en pleno Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo marcado por la introspección y el silencio, Israel pasó de la absoluta calma a la máxima tensión. Siria y Egipto atacaban por el norte y el sur en una ofensiva que pilló al país desprevenido y derivó en 18 días de guerra, la más traumática para el Estado judío. ¿Qué ha sucedido en estos días? Los terroristas de Hamás aprovecharon el Shabbat, el día del descanso, aprovecharon el final de la fiesta de Sukkot para atacar. Lo que me sorprende a mí y seguramente a muchos es ¿por qué el Mossad, uno de los ejércitos más cualificados, mejor preparados, no vio venir, ni por tierra, ni por mar, ni por aire, este ataque de terroristas? Es una pregunta que yo me hago. ¿Un ejército preparado para este tipo de actos? Y más en fiestas judías. Es cuando más hay que estar atento. No hay que bajar los brazos. Si bajas los brazos, el enemigo te va a atacar. Esto lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Si tú y yo bajamos los brazos, el enemigo aprovecha y gana la batalla. Esto le sucedió a Moisés. Moisés estaba en la montaña, en el monte, levantando los brazos. Josué estaba batallando. Y mientras Moisés levantaba los brazos en adoración a Dios, el pueblo de Israel vencía, obtenía la victoria, pero los brazos de Moisés se cansaban. Y cuando esos brazos de Moisés se cansaban, el enemigo prevalecía, el enemigo remontaba y ganaba. Cuando tú y yo bajamos los brazos, somos presa fácil del enemigo, porque Satanás está como león rugiente esperando a quien devorar. Y esto le sucedió a Israel hace 50 años, en pleno Yom Kippur. Y esto es lo que nos quieren mostrar en estos días sobre Israel. Los medios de comunicación están hablando de debilidad de Israel. Hablan incluso los medios seculares, los medios que están a favor de Palestina diciendo Israel se pensaba que no iba a suceder nada. Estaban seguros, estaban confiados en que nadie les iba a atacar. Y de repente atacan. Yo pienso y sigo pensando que algo ha sucedido para que el mejor ejército cualificado, preparado para este tipo de actos, haya fallado por tierra, mar y aire en un mismo día. Nos quieren hacer entender que Israel ha bajado la guardia. ¿Sabes? Esa fiesta de Yom Kippur se saldó con más de 2.600 soldados israelíes muertos. Y aunque Israel resistió y allanó el camino para la paz con Egipto, año 1979, el conflicto tuvo un impacto que marcó a todos y causó una profunda crisis nacional. Esto es lo que aseguró Avigdor Kahane,
excomandante de tanques y soldado veterano de esta guerra. Como ahora Israel atravesó entonces una profunda crisis existencial, se llegó a hablar del fin del Estado judío, pero la urgencia bélica generó en 1973 una unidad nacional frente a la fuerte polarización del presente, agudizada por la reforma judicial del gobierno de Benjamin Netanyahu, que es el que está gobernando ahora mismo. Que es curioso, está gobernando, y en la política de Israel hay una división increíble. Unos a favor de Benjamin Netanyahu o Benjamin Netanyahu y otros en contra. Decenas de miles de reservistas se niegan a prestar servicio militar en protesta por la reforma, lo que se ve como una amenaza para la seguridad de Israel que algunos comparan con esa guerra que comenzó el 6 de octubre de 1973. Lo que hemos visto en días anteriores ha sido, creo que entre el 7 y el 8 de octubre. A lo mejor esta reflexión tú la estás escuchando meses después y a lo mejor ya no hay conflicto entre Israel y Gaza. O sí, o la situación ha cambiado a peor. Pero para que sepas la exactitud de las fechas. Tras medio siglo de la guerra de Yom Kippur, la sociedad israelí está dividida. Un estado de emergencia interno que perjudica su seguridad. Esto es lo que alertó la semana pasada el presidente israelí Isaac Herzog, que instó al consenso para evitar tragedias como la de 1973. Con motivo del 50 aniversario de esa conflagración que Israel conmemoró el pasado 25 de septiembre, cuando cayó Yom Kippur este año, se desclasificaron alrededor de 3.500 archivos sobre la guerra que incluyen fotografías, audios y transcripciones que han devuelto el tema a la actualidad. Y de repente sucede esto, el pasado fin de semana. En su momento la guerra estalló sin que el gobierno ni el aparato de defensa e inteligencia estuvieran preparados para ello, pese a muchas informaciones recibidas días antes con indicios de que El Cairo y Damasco juntaban tropas para una incursión inminente a la península del Sinaí y los altos de Golán, que eran los focos de la contienda. Curiosamente, en días anteriores hemos visto como Joe Biden enviaba más de 6 billones de dólares a Irán. Y justamente Irán es el que ha dado armamento a los terroristas de Hamás. Hemos visto cómo los demócratas en los Estados Unidos dicen que están a favor de Israel, cuando durante todos los últimos años hemos visto que los demócratas, y lo estamos viendo en todo el mundo, lo estamos viendo aquí en España, como la izquierda, Unidas Podemos, Sumar, Partido Socialista, independentistas, nacionalistas, EH Bildu, han mostrado su apoyo a Palestina. De repente ahora los demócratas en Estados Unidos muestran su apoyo a Israel, cuando en el mandato que ha tenido y está teniendo Joe Biden, este presidente no se ha preocupado para nada de Israel. Sí que lo hizo anteriormente Donald Trump. Y tú dirás, ¿qué estás mencionando? ¿Qué quieres transmitir, José, con esto? Pues quiero transmitir que el año que viene hay elecciones en Estados Unidos. Y que la intención del administrador de la administración Biden es apoyar a Israel para que muchos cristianos digan, yo estoy con este presidente. Está mostrando su apoyo a Israel. Es una estrategia política. A Biden no le interesa Israel, para nada. A Biden no le interesa a Dios. Cuando tú le veas en una iglesia, cuídate. Cuídate de ese tipo de personas, que no te engañen. Menciono a Biden como puedo mencionarte a otros presidentes que van en contra de la familia, van en contra de Dios. Eso de poner en su boca palabras de Dios, Dios estará con nosotros, Dios te bendiga, pero luego estás promoviendo leyes que van en contra de lo que Dios establece. Eso es hipocresía pura. Estos son estrategias políticas para conseguir votos para el año que viene, que hay elecciones.
Israel ocupó esos territorios en la Guerra de los 6 Días de 1967, cuando también tomó control de los territorios palestinos, en un conflicto que fue un triunfo total tras vencer a 3 ejércitos árabes. Como estábamos mencionando, Josafat oró a Dios porque todos sus enemigos, no un pueblo, no una nación, varias naciones enemigas, se juntaron para atacar a Judá. Y Dios dio una gran victoria. Pues aquí tenemos a 3 ejércitos árabes juntos contra Israel. Israel venció con facilidad, pocas bajas. El problema es que esto generó demasiada confianza. Esto es lo que dijo un reportero estadounidense israelí, Abraham Rabinovich. Nadie imaginó que los árabes pudieran recuperarse o iniciar una guerra y se subestimó al enemigo, e Israel se topó con el desastre. Este periodista siguió la guerra de Yom Kippur en ese terreno. De golpe Israel vio que no era invencible, su hegemonía en la región estaba en cuestión y debía defenderse en el flanco norte y en el sur, sin plan previo. No había reservistas movilizados. Esto lo contaba Margalit, historiador, y en 1973 un joven soldado que estuvo entre los más de 7.000 israelíes heridos en la contienda. Fue el peor conflicto desde la creación de Israel en 1948 y sintió que estaba entre la vida y la muerte. Fue la guerra más traumática. Si se perdía era el fin del país. Y qué casualidad que esta guerra se produjo en Yom Kippur. Qué casualidad que el conflicto de Gaza en estos días ha estallado en la fiesta de Sukkot, al terminar prácticamente la fiesta, incluido en el Sabbat, en el día de descanso. Monumentos o memoriales por todo el país en recuerdo a los 2.688 caídos, en una población entonces de 3 millones de israelíes, en proporción 3 veces mayor que los 50.000 muertos estadounidenses en Vietnam en 10 años. La gente salía de las sinagogas y subía a coches militares. A la noche muchos ya estaban listos para combatir, cuenta el periodista. Pero los ejércitos árabes estaban preparados y acometieron un ataque para el que Israel no estaba listo, lo que causó pérdidas tremendas. Así también lo ve Kalahani, que comandó los tanques de Israel en los altos de Golán, donde los carros armados sirios eran 10 veces más que los israelíes. Y el ejército israelí perdía terreno ante el avance de Siria, aunque lograron repeler el ataque en una batalla en minoría, considerada épica. ¿Te resulta familiar este hecho? Israel en minoría frente al ejército sirio, que era mayoría absoluta. ¿No te recuerda a Gedeón y sus 300 soldados? Tras días de sufrimiento, Israel también estabilizó el frente del Sinaí y aprovechó los errores de Egipto para cruzar el canal de Suez. Y desde ese momento inició una contraofensiva que le llevó a 100 kilómetros del Cairo, lo que forzó al presidente egipcio, Anwar Sadat, a pedir un alto el fuego que acabó con la guerra el 24 de octubre. Israel recuperó posiciones y resistió, pero la guerra supuso un bofetón, que a largo plazo fue positivo, porque reforzó su ejército y su sistema de defensa, lo que hace que siga teniendo hoy la hegemonía militar en Oriente Medio, la más importante. Por eso a mí me sorprende que el Mossad no haya estado preparado este pasado fin de semana. También se creó una comisión que investigó negligencias, altos cargos militares de inteligencia que dimitieron. La presión pública forzó a la primera ministra Golda Meir a renunciar en 1974. Y no sabemos qué va a suceder en los próximos días. Y te cuento esto para que veas un poquito los 50 años de la guerra de Yom Kippur, el conflicto que cogió desprevenido a Israel y que supuestamente hoy los medios de comunicación nos dicen que otra vez les ha sucedido este pasado fin de semana, porque estos terroristas de Hamás atacaron por aire, por mar y por tierra, y el Mossad no estaba preparado. ¿Tú te lo crees?
Ahí queremos dejar esta reflexión y la queremos enlazar con la parte espiritual, de no bajar los brazos, de estar siempre preparados, porque el enemigo no se va a cansar de atacarnos. Las pruebas, las tentaciones siempre van a estar ahí. ¿Qué harás? ¿En quién te apoyarás? Qué bueno que tú y yo confiemos en Dios cada día, que nuestra confianza, nuestra esperanza esté puesta en Dios. El enemigo está buscando a quién devorar y va a devorar al que baje la guardia, al que esté cansado espiritualmente. Le sucedió a Moisés, y es el ejemplo que te he puesto, en el monte con los brazos en alto. Sus brazos se cansaban y el enemigo vencía, pero cuando sus brazos estaban fuertes porque otras 2 personas estaban con él, la victoria era de Israel, la victoria era del pueblo judío. Cuando tú levantas tus manos en adoración a Dios, Dios te da la victoria y te ayuda en medio de esa prueba, y el enemigo no tiene nada que hacer. No bajes la guardia. Sigue peleando, sigue batallando, pero sobre todo, confiando en Dios. Él está con nosotros siempre. Él es tu guardador. Él te protege.